Con lo que pasa en Guerrero y para saber cómo avanza el restablecimiento del suministro eléctrico luego del paso de Otis, saludo con gusto esta mañana a Luis Bravo Navarro, es coordinador de comunicación corporativa de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo está, Luis? Buenos días. ¿Qué tal, Samuel? Mucho gusto en saludarte y estoy a las órdenes para informar sobre el avance que presenta la Comisión Federal de Electricidad en Guerrero y particularmente también en Acapulco. Se tenía una expectativa de que para hoy podrían estar ya alcanzando casi el total de reparación. ¿Cómo van con eso? ¿Cuál es el pronóstico por ahora? En efecto, el pronóstico, el avance, primero comentarte del avance, en el estado de Guerrero se lleva ya un 75% de restablecimiento de la infraestructura del sistema eléctrico en el estado, y en Acapulco se lleva una cifra superior al 55%. El compromiso, el reto para los trabajadores y trabajadoras de la Comisión Federal de Electricidad es que hoy todo el estado de Guerrero, incluyendo Acapulco, quede restablecido al 100%. Y me refiero específicamente a la estructura, al sistema eléctrico, para que no se confunda que todo quedará iluminado, y te lo voy a explicar por qué. La CFE estará en condiciones de darle energía a todo aquel que lo requiera. Sin embargo, hay establecimientos, hay edificios, hoteles, condominios, etcétera, que no tienen la capacidad de recibir la energía porque su cableado interno está severamente dañado. Habrá quien diga, ¿por qué la CFE está comentando que ya están al 100% si yo veo tal gasolinería o tal hotel apagado? Y es que el daño que tienen esos inmuebles es tal que no son capaces todavía de recibir la energía. Dicho de otra manera, Samuel, es decir que sí tenemos, la CFE le puede dar energía a quien lo requiera en todo el estado de Guerrero al término de este día. Si me permite ponerlo en otros términos, a ver si también queda claro. Es decir, ya habrá, se espera para hoy ya totalidad de energía eléctrica en los postes, incluso en capacidad de llegar a la mufa, pero ya dependerá también de que la casa o el edificio pues tenga actualmente una instalación eléctrica funcionando. ¿Estoy bien? Es correcto, es correcto. Es exactamente lo que dices, así es. El sistema eléctrico, la red de transmisión y de distribución que tiene el estado de Guerrero estará al 100% y se dejará tal cual estaba antes de que golpeara el ciclón a las costas del estado de Guerrero. Es decir, se va a dejar exactamente igual. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que hay zonas a las que se sigue llegando al último transformador, pero lamentablemente o ya no hay viviendas, o ya no hay comercios, o no están en condiciones de recibir esa energía. Y lo importante de esto, Samuel, es que son apenas 7 días y ya se restableció prácticamente al 100%. Esto no se da en ninguna parte del mundo y yo quisiera ver si alguna empresa de las privadas hubiera sido capaz de solventar y hacerle frente a esta contingencia, Samuel. 7 días y además con problemas de ingreso a Acapulco durante los primeros 2. No se reconoce totalmente, ha sido algo histórico y algo récord también el trabajo que han emprendido para llevar a cabo este restablecimiento de la situación. Ahora, ustedes también habían asignado por ahí algunas plantas de emergencia que distribuyeron en zonas, sobre todo de Acapulco. Finalmente, ¿estas van a seguir operando? ¿Qué servicio están dando? ¿Qué podríamos esperar a la par de que se llegue este restablecimiento de la infraestructura? Sí, fueron 147 plantas de emergencia, Samuel, las que fueron distribuidas principalmente en hospitales, en pozos de bombeo, en algunas cuestiones de protección civil, en albergues, etcétera. De estas 147 plantas, esa fue la prioridad, y posteriormente para llevar electricidad provisional a distintos puntos. En efecto, esto logró generar la energía suficiente para subsanar la gravedad en ese momento, y en la medida que se van restableciendo y colocando los transformadores en el sistema eléctrico de distribución, estas plantas irán siendo retiradas hasta que en su totalidad esté el flujo eléctrico fluyendo. Okay. Vaya la claro, expresión. Oiga,
Entendemos obviamente, y lo pregunto desde esa base, que fue un fenómeno atípico, algo no registrado en las últimas décadas en México y con muy poco tiempo también de previsión. ¿Hay algo que la CFE aprenda de esto en materia de previsión en cuanto a la infraestructura física que tiene? Es decir, ¿hay manera de reforzar o hacer algo para reducir al menos o mitigar el impacto de estos fenómenos a futuro, si los hubiera? Bueno, yo creo que en todos estos eventos siempre hay un aprendizaje. En este caso, yo no te sabría decir cuál es el aprendizaje para la CFE, porque la CFE estuvo antes, durante y después del evento meteorológico. Por darte un dato importante, antes de que pegara el huracán en la zona de Guerrero, ya había 3.500 toneladas de materiales en esa zona. Antes de que pegara el meteorito, la CFE ya estaba preparada, ya sabía por dónde podría probablemente impactar el huracán. Durante el fenómeno, evidentemente, se resguardaron las cuadrillas, las brigadas, y posterior a ello salieron ya con más toneladas que fueron llegando, fueron 3.639 toneladas más, para un total de 7.139 toneladas. Es decir, ¿hay previsión? La CFE tuvo esa previsión, por supuesto que sí. De otra manera, no se hubiera podido de un día para otro restablecer el 40%. Hay quien cuestionaba en entrevistas anteriores que ¿por qué tardamos tanto? ¿Por qué 7 días? 7 días es histórico. 7 días es un tiempo récord, y esto es gracias a que se tenía la previsión tanto de materiales como hombres y mujeres resguardados esperando el impacto del meteoro para después salir a restablecerlo, y por eso de un día para otro se tenía el 40% restituido, Samuel. Luis, ¿tiene ya una estimación de cuánto está costando o cuánto va a costar esta rehabilitación para la CFE? Todavía no, se están haciendo el recuento. Lo importante era rescatar el servicio eléctrico, esa es la prioridad. Qué bueno que haces esa pregunta desde el punto de vista financiero, porque repito, yo quisiera ver si las empresas privadas como Iberdrola y todas estas iban a hacerle frente también desde el punto de vista financiero, no solamente desde el punto de vista técnico, no solamente desde el punto de vista humano, sino que desde el punto de vista financiero no lo habrían hecho. En este momento, aunque está asegurado todo el sistema, la CFE está financiando estos costos para solventar la crisis, la gravedad, y ya posteriormente se hará una cuantificación, un recuento de daños desde el punto de vista financiero para establecer y luego darlas a conocer oportunamente. Todavía se está haciendo ese balance. Bien, ya que hablamos de dinero, Luis, no sé cómo está el ciclo de facturación actualmente, sobre todo en Acapulco. ¿Habrá alguna facilidad o prórroga por si se atravesara en estas semanas, pues finalmente la llegada del cobro de electricidad y las personas no tuvieran para pagarlo? Bueno, desde luego que a partir de la llegada de Manuel Bartlett y por instrucción del presidente, la CFE rescata su vocación social. La CFE tiene la obligación de ver por todos y cada uno de las y los mexicanos en aras de generarles un beneficio, y desde luego, en caso de ser necesario, todavía no se ha presentado esa circunstancia, habría que analizar los casos de la gente que por alguna u otra razón tuviera problemas para pagar el servicio. Esto yo no lo puedo determinar, tiene que haber, insisto, un análisis previo, un diagnóstico para posteriormente ofrecer las posibilidades de facilidades de pago, etcétera, pero no me quiero adelantar a esa situación porque todavía no se presenta algo así y todavía no sabemos qué pueda suceder de aquí en adelante. Lo importante, insisto, era restablecer el servicio eléctrico y se está cumpliendo con ese compromiso, Samuel. Comunicación Corporativa de CFE, muchas gracias por atendernos esta mañana y por la información que nos ha brindado. Al contrario, muchas gracias a ustedes y sigo a la orden tantas veces sea necesario. Gracias, buenos días.